Ok, bueno, estamos esperando a ver si se conectan más compañeros. Permítanme validar por aquí un momento. Perfecto. Estamos viendo, ya vamos a dar inicio al webinar. Vamos a esperar que se conecten algunos compañeros adicionales. Ok, bueno. Antes que nada, buenas noches. Permítanme a todos los presentes agradecerles su presencia aquí. Eh, para mí siempre es un placer compartir un poco de información con ustedes. Aquí estamos en el Facebook Live relacionado con las redes de fibra óptica, donde podemos describir y conocer un poco las características de la fibra óptica y lo que vamos a desarrollar en nuestra capacitación que dictamos día a día en EIS. Mi nombre es Víctor Torres, soy ingeniero electrónico, especialista en el área de transporte. Estamos dedicados más que todo al área, a lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el medio de transmisión, fibra óptica, enlaces de radio, sistemas de WDM, sistemas SDH, cualquier tipo de información de ese tipo. Y perfecto, bueno, ahora vamos a hablar un poco del contenido que se desarrollará en nuestras capacitaciones que tenemos día a día y, y repito que tenemos abierto para ustedes como calendario disponible para ustedes y aquí tenemos el contenido que vamos a desarrollar que se representa con o se inicia con el módulo inicial, el módulo 1 relacionado con los conceptos básicos. En ese sentido vamos a conocer un poco parámetros y términos relacionados con la fibra óptica, con los sistemas ópticos. Vamos a conocer la estructura de la fibra óptica, cómo se clasifica, cómo según las recomendaciones de la I2T, cómo podemos clasificar la fibra óptica, no solo pensar en la fibra monomodo y la fibra multimodo, sino en las recomendaciones de la I2T basado en la G652, G653, G655. En el módulo 2 desarrollaríamos algunos ejercicios de cálculos de potencia. Vamos a ver hacer cálculos de presupuesto de potencia, en donde en ese sentido tomaríamos como referencia los SFP. Vamos a ver cuáles son los niveles de potencia que pueden salir y cuáles son los niveles de los umbrales que tiene en resección. Y en base a eso diseñaríamos algunos cálculos para nuestra actividad y para nuestro conocimiento general. Este curso es teórico y práctico, donde hay actividades de ejercicio, donde vamos a demostrar cosas de manipulación de la fibra óptica, cómo lo podemos manipular, cómo debemos manejarlo, y eso es lo que nos lleva a los últimos módulos relacionados con el tema de instalación y el tema de empalme y cómo verificaríamos los mismos. El objetivo general de este curso es que todo el participante tenga un conocimiento básico de los términos
y de la fibra óptica como medio de transporte por excelencia en lo que se refiere a las empresas de telecomunicaciones. Vamos en los objetivos específicos, vamos a conocer la estructura de la fibra, es decir, conocer cómo está compuesta por su núcleo, su revestimiento, su recubrimiento, conocer los tipos de fibra óptica según el modo de propagación, que tenemos el caso del cable monomodo y cable multimodo, y a su vez clasificarlo según la I2T. También vamos a hacer los cálculos de presupuesto de potencia, conocer los componentes ópticos como lo son los atenuadores, como son los conectores, como son los SFP. Repito, esta capacitación es bastante dinámica, bastante abierta y práctica, donde todo el participante va a llevarse un conocimiento claro de lo que es la fibra óptica como medio de transporte y su importancia. Entre los conceptos básicos vamos a entender qué es la luz, que en su definición más abierta está compuesta es una onda electromagnética y cuando nos referimos a la luz visible es solamente el espectro de la luz visible que podemos detectar nosotros, pero realmente la luz en su definición en física, en todo el sentido amplio de la palabra, es una onda que pertenece al espectro electromagnético, y la luz tiene la característica de que la podemos utilizar como, o estudiar como una onda electromagnética o como partículas fotónicas. Y por esa razón la luz tiene la característica de dualidad onda-partícula. Entre las características principales de la luz es que puede viajar en línea recta, y eso es lo que nos permite utilizarla para transporte de largas distancias. Se refleja en la superficie, que es el fenómeno de reflexión, y puede cambiar de dirección en un medio a otro, que es el fenómeno de refracción. Entre sus elementos podemos ver que la luz es capaz de dispersarse cuando pasa por un prisma, y en esta imagen que vemos allí se puede identificar que una luz blanca realmente está compuesta por una serie de colores monocromáticos que se descomponen al pasar por un prisma, y este fenómeno de dispersión le podemos sacar un provecho adicional, y es lo que conocemos hoy en día como los sistemas de multiplexación por longitud de onda, o WDM, del cual también tenemos una amplia capacitación para ustedes. Pero vean que ese fenómeno es el que podemos sacarle provecho, ya que así como estamos viendo en este caso que un haz de luz blanco al atravesar un prisma se descompone en distintos colores, podemos hacer lo contrario, agrupar distintos colores o distintas señales dentro de un solo haz de luz, y eso es lo que llamamos o conocemos como DWDM. En cuanto a la estructura, toda fibra óptica está compuesta de un núcleo y de un revestimiento, y a su vez ese núcleo y ese revestimiento lo componen algunas chaquetas adicionales, como las que siempre manipulamos en los casos de los cables de fibra óptica. Vean que siempre va a estar compuesta de su núcleo, su revestimiento y elementos adicionales de protección. La característica principal en cuanto a la fibra óptica se refiere, y es que la luz debe viajar siempre por el núcleo de la misma, que es lo que estamos teniendo aquí. Siempre nos interesa que la luz se mantenga dentro del núcleo, y eso es lo que nos va a permitir llegar a mayores distancias. Para ello hay una diferencia de índice de refracción en lo que se refiere al núcleo con respecto al revestimiento, el cual el índice del núcleo debe ser siempre mayor al del revestimiento, para que la reflexión de la luz se mantenga internamente durante todo su recorrido por el núcleo de la fibra. Aquí podemos ver rápidamente las características principales que puede tener un cable de fibra multimodo con un cable de fibra monomodo, que también se diferencian en su aspecto físico por la chaqueta que lo puede recubrir, como es el caso de las chaquetas de color amarillo representan los cables monomodo, y las chaquetas de color anaranjado representan los cables multimodo. Eso para verlo físicamente externo. Pero internamente se puede identificar que el núcleo del cable multimodo es de un diámetro mucho mayor que el núcleo del cable monomodo. El cable monomodo es el que nos permite llegar a mayores distancias, sobre todo porque no hay dispersión modal, que ese fenómeno sí ocurre en el cable multimodo. Entonces, el cable monomodo es el que más se despliega, sobre todo por las empresas de telecomunicaciones, para cubrir largas distancias. Si vamos a hablar
de una ciudad a otra, el cable que se debe tender entre esas ciudades es un cable de fibra monomodo. Ahora bien, todo medio de transmisión, sin importar su excelencia en cuanto a la transmisión se refiere, todo medio de transmisión se ve afectado por la atenuación, y esa atenuación se refleja por muchos factores, entre ellos el tema de la distancia. Y la ventana de operación, en el caso de la fibra, también depende de la ventana de operación en la que esté trabajando esta fibra. Por ejemplo, para la primera ventana de operación está ubicada en 850 nanómetros. Esta ventana de operación principalmente la vamos a utilizar para los cables multimodo, es decir, aquellos cables que son de chaqueta anaranjada. En esta ventana de operación vemos que hay una atenuación relativamente alta comparada con las otras ventanas de operación. Pero como el cable multimodo no lo usamos para largas distancias, entonces no tengo problema con esta atenuación. Ahora, en lo que se refiere a la segunda y tercera ventana, sí podemos ver que la atenuación es mucho menor, sobre todo en la tercera ventana. Y esta es la ventana que utilizamos para la transmisión de los sistemas de WDM. En las capacitaciones que podemos ofrecerles desde EIS, sin duda vamos a indagar y a conocer mucho más a detalle el porqué y el origen de estas ventanas de operación. Aquí estamos viendo que la atenuación también va a depender del tipo de cable que se fabrique según las recomendaciones de la I2T. Por ejemplo, tenemos cables G652, G653, G654, G655 y cada uno de esos cables tiene un coeficiente de atenuación dependiendo de la recomendación de la I2T. Otro fenómeno que nos afecta en lo que se refiere a la fibra óptica es el fenómeno de dispersión cromática, y ese se produce debido a que cada longitud de onda tiene una velocidad de propagación distinta. Es decir, cada longitud de onda de la que estamos viendo aquí o cada señal de esta que estamos viendo aquí tiene una frecuencia de operación distinta, y eso implica una longitud de onda distinta, y eso implica una velocidad de propagación distinta. Entonces, cuando originalmente estos tres haces de luz, estas tres longitudes de onda entran en la fibra óptica, al recurrir cierto tiempo o cierta distancia van a llegar en velocidades distintas, y eso me va a ensanchar el pulso. Y debemos tener en cuenta esta condición porque nos puede afectar, sobre todo cuando hablamos de sistemas de WDM de mediana y de alta capacidad. Pero de todos modos, en el curso explicamos y analizamos cómo podemos contrarrestar esta dispersión cromática. Aquí podemos ver que el coeficiente de dispersión cromática también va a variar, depende del tipo de cable. Si es un cable G653, si es un cable G655 o si es un cable G652. Según el tipo de cable también le podemos dar algunas aplicaciones distintas. Por ejemplo, tenemos el G654 y 55 para largas distancias y cables submarinos y larga distancia. El cable G652 lo podemos utilizar en interconexiones de ciudades, el 52 y el 55, y el cable G652D para áreas metropolitanas dentro de la misma ciudad. Y ya para el acceso, para lo que referimos a la red de acceso, podemos utilizar el cable G657 y el cable G652. En cuanto a las potencias ópticas, como se les comentaba, en esta capacitación vamos a realizar cálculos de presupuesto de potencia, vamos a entender cómo funcionan los SFP, qué características tienen, qué diferencia hay entre uno y otro, cómo podemos leer, cómo podemos leer la información que está incluida dentro de esta SFP y cuáles son los niveles, dependiendo del SFP, los niveles de sensibilidad y los niveles de sobresaturación del mismo. Precisamente en ese cálculo de presupuesto vamos a analizar y hacer diseño de cuánto debe salir una potencia X en el transmisor para que mi sistema opere correctamente según la sensibilidad del receptor. Para esta actividad realizaríamos ejercicios y casos de análisis, casos reales de análisis para entender cómo funciona. En cuanto a los componentes ópticos comunes que vamos a conocer y a desarrollar, lógicamente está el patch cord. Precisamente aquí está identificado el cable monomodo y el cable multimodo, que usualmente tienen esta coloración que nos permite identificarlo rápidamente, y vamos a conocer algunos de los conectores
que más comúnmente podemos utilizar, como lo son el conector SC, el conector LC y el conector FC, por ejemplo. También se utiliza mucho el conector ST y vamos a reconocerlos y a ver qué ventaja tienen uno sobre el otro. Entre otros componentes también están lo que referimos a los pigtail o a los patch core o los jumper y los ODF, qué funcionalidad tienen, cuál es el uso, qué provecho le podemos sacar a cada uno de ellos, cuándo usamos un pigtail, cuándo usamos un patch core o cuándo usamos un jumper. También vamos a conocer cómo son y cómo funcionan los atenuadores ópticos. Aquí podemos ver algunos atenuadores fijos. En la capacitación, lógicamente, se les haría una muestra bien interesante de los distintos niveles que podemos tener de la atenuación. Tenemos atenuadores fijos, atenuadores variables, y variables mecánicos y atenuadores variables electrónicos. Estos últimos electrónicos normalmente utilizados en laboratorios para simulaciones. Y en cuanto a la operación del cable de fibra, sin duda vamos a entender cómo funciona el OTDR, que es la herramienta principal, es el instrumento principal que tenemos para el análisis de la fibra óptica. El OTDR me puede medir la distancia, la pérdida, me puede medir cuánta reflexión hay en algún evento en particular, y este es el instrumento principal que todo personal que opere en lo que se refiere a las transmisiones por comunicación óptica debe entender y manipular. Aquí podemos ver una gráfica. En la capacitación vamos a ver mediciones reales y entender y analizar la distancia. Veamos que esta gráfica representa la atenuación y la distancia que tiene desde el origen hasta el extremo. De esa manera podemos identificar si hay un corte de fibra o no. También podemos identificar cualquier evento que se presente allí, cualquier reflexión, cualquier atenuación o cualquier doblez que tenga el cable de fibra óptica. Muy bien, y ya con esto finalizamos esta pequeña introducción de lo que es las comunicaciones por fibra óptica, y nuevamente para mí un placer e invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales para que con nuestros asesores identifiquen cuál es la capacitación que tenemos abierta y el calendario que tenemos abierto para ustedes, y de esta manera se involucren y tengan mayor conocimiento para ustedes, no solo en el área de ingeniería, si son tecnólogos, si son personas que tienen mucho interés en aprender en lo que se refiere a las transmisiones ópticas. Estamos abiertos para ustedes, los invitamos a seguirnos por Facebook, por Instagram, por LinkedIn, cualquiera de nuestras redes sociales pueden conseguirnos y ubicarnos, y así seguir no solo en el área de transmisión, porque también tenemos capacitaciones en el área de Datacom, en el área de wireless, en fin, nuestra gama de cursos es muy amplia para ustedes, y no me queda más que agradecerles y darles las buenas noches y seguirlos invitando para próximas actividades en EIS. Gracias.